Buenos días, mis amados. Qué bendición nuevamente estar conectados a través de este medio y poder estar reunidos de esta manera especial este día tan especial. Yo quiero primeramente darle gracias al Padre Celestial que nos ha dado esa bendita oportunidad de estar hoy acá y poder ser participantes de las bendiciones de Dios a esta hora. Para poder iniciar, pues, ¿qué es lo que nos compete? Es orar, pedirle al Padre que sea su misericordia la que hoy pueda descender primeramente en este lugar a través de los labios que hoy se abren para poder impartir su hermosa palabra y que de esta manera podamos ser ministrados por su presencia. Ahí donde estás, te pido en el nombre de Jesús puedas cerrar tus ojos y en una señal de reverencia poder inclinar tu rostro y ponernos delante de la presencia del Rey, porque hoy estamos acá, tú en tu casa, yo desde este lugar, presentándonos delante del Rey, aclarando delante de Él nuestra condición delante de Él la conoce, pero hoy sabemos que Dios nos ha abierto una puerta para que podamos accesar directamente a Él. Así que ahí donde estás, Padre de los cielos, te damos gracias, Señor bendito. Primero, Padre, por la bondad de tu misericordia, la que nos ha envuelto, la que nos ha sostenido, Señor, la que ha tenido la misericordia, Padre, a partir, Señor, de esta hora de la mañana, que se ha abierto, Padre, una nueva misericordia. Señor, te doy gracias, papito, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, con tu iglesia, con tu amada, Señor. Has sido bueno con cada uno, Padre, y nos has permitido hoy, Señor, ser participantes de la bendición que viene del cielo. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, Señor, delante de tu presencia, estamos, Señor, convencidos, Señor, de que hoy estamos envueltos, Señor, en esa atmósfera que nos da, Señor, la oportunidad para poder, Señor, glorificarte, poder, Señor, bendecir y exaltar tu nombre. Esta hora, Señor, gracias te damos. Te pido, Señor, que tomes el control a través de tu Espíritu Santo, y sé que tú eres el que hoy va a hablar, Señor, a tu pueblo. Eres tú, Señor, el que hoy trae la palabra, el mensaje, Padre, para el que hoy necesita escuchar de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy las gracias, bendito Dios del cielo. Amén y amén. Amén, mis amados. Estamos envueltos en una atmósfera de bendición. Yo quiero decirte, esto está por pasar. Estamos por pasar un proceso. Estamos por pasar aquel proceso en donde el Señor nos ha metido para poder venir y cada uno de nosotros entender lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para ti y para mí. Hemos estado sumergidos en situaciones adversas en todo este tiempo, pero en todo este tiempo hemos visto la mano gloriosa de Dios. Para eso yo quiero llevarte a la palabra de Dios, a la Escritura, a lo que la palabra de Dios nos enseña, y que a través de ella nosotros vamos a obtener un aliciente, una fortaleza. Vamos a obtener de la palabra de Dios lo que nos sostiene, lo que nos tiene firmes. Muchos de los que hoy están padeciendo, muchos de los que hoy están quebrantados, angustiados, de los que hoy están atemorizados, es porque no han encontrado la palabra, ese aliciente que está escrito, para que hoy podamos nosotros venir y estar más firmes que nunca en este tiempo. Para eso yo quiero llevarte entonces, en el nombre de Jesús, a la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro. Y quiero ahí que podamos iniciar esa lectura bíblica, porque es la que debemos conocer. Tú y yo debemos de conocer esa palabra. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en su capítulo 1 y en su verso 5. Mira lo que dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo quiero volver a compartirla. Quiero volver a que esta palabra sea inscrita en tu mente y en tu corazón, y que nunca te vayas a olvidar de ella. Oye bien lo que dice Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ve esto. Esta palabra me ha inquietado de una manera especial mi corazón,
porque los acontecimientos que hemos estado viviendo a nivel mundial nos están llevando a muchos a una condición difícil en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Son acontecimientos que han afectado de una manera terrible nuestra mente y han provocado que nos hemos sentido desguardados, desprotegidos. Por eso yo te traigo esta palabra, la palabra que Dios nos enseña, que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Ahora, ¿qué es el poder de Dios? El Señor nos enseña que Él es omnipotente. Y la palabra omnipotente es que Él es todo poder. Entonces, para que nosotros entendamos esto, si la palabra de Dios nos enseña que somos guardados por el poder de Dios, entonces tenemos que entender que aún todo acontecimiento que se manifiesta en el mundo nos da a nosotros la seguridad de que hay un poder grande de Dios que nos está guardando. Yo no sé si hasta el día de hoy tú te sientes guardado, pero yo quiero decirte que Dios es omnipotente. Dios es todo poder. Ahora, ¿qué significa ser guardado? Significa ser protegido, ser cuidado, ser vigilado, ser preservado, pero también significa ser cubierto. Entonces, esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero comenzar a detallarte con estos textos, con esta información, para lo que el Señor tiene para esta mañana para ti. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña que una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que estar más seguros que nunca en este tiempo es que nosotros somos guardados por un poder. Un poder, dice la palabra de Dios, que hace, oye esto, que provoca una salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. La palabra de Dios nos enseña entonces, aquí hablando el apóstol Pedro, de que estaba destinado, estaba preparado para nosotros un tiempo postrero en el que vamos a ver la manifestación de Dios en salvación. Pero antes iban a haber movimientos difíciles que iban a provocar en nuestra vida un estado de inestabilidad. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos repite y nos vuelve a repetir que hay un poder guardador que está con nosotros, el omnipotente, el que nos cuida, el que extiende su cobertura, el que vigila, el que tiene el cuidado para cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿por qué cuántos estamos angustiados? ¿En cuántos hemos tenido el temor para el día de hoy, para poder nosotros no entender que la palabra nos enseña que es Dios nuestro guardador? Dios es el que está con nosotros y nos está guardando de todo mal, nos está protegiendo de todo mal. La palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Y dice, y el mismo Dios de paz, oye bien, os santifique por completo. Y os subrayé esa palabra ahí, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted puede decir un amén, dígalo con toda autoridad y con toda libertad, porque la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 nos enseña que Dios nos quiere santos, pero de una manera completa, en cuerpo, en alma y espíritu, para que seamos guardados, oye esto, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tiempo que nos ha tocado vivir, mis amados, el tiempo que nos ha tocado presenciar, es un tiempo en donde ha sido presa nuestra mente y nuestro corazón de terrores y miedos. Y nos enseña la palabra de que es necesario ser guardados. Yo no sé si tú has visto de que muchas de las casas tienen rótulos donde dicen que estos son protegidos por una agencia de seguridad. Muchos tenemos a veces la necesidad de que alguien nos cuide, de que alguien vaya y prestarle un servicio para que nos cuide. Pero debemos de entender que la palabra nos enseña entonces en el libro de 1 de Pedro 5:1 que hay un guardador,
que hay un guardador que está guardando nuestra vida de manera completa. Dice la palabra que Él cuida nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando el día que Él venga estemos completamente guardados, irreprensibles, dice la palabra de Dios. Entonces yo te quiero decir, es necesario que a partir de hoy el Señor pueda quitar de nuestra mente y nuestro corazón todo miedo y todo temor, porque la palabra, si esclarece la palabra de Dios, que vamos a tener que ser guardados, entonces tú y yo estamos siendo guardados con un poder grande y poderoso. Yo no sé si puedes decir amén a eso, pero yo te digo, Dios es nuestro guardador. Y sabes lo que la palabra de Dios también nos da en el libro de Jeremías 14:8, diciendo de esta manera, Jeremías 14:8: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Ahora yo te quiero decir esto. La palabra de Dios no nos dice que no van a haber aflicciones. La palabra de Dios no nos dice que no vayamos a tener problemas. La palabra de Dios nos ha dicho de que no es que no vayan a haber circunstancias difíciles a nuestra vida. Pero si algo esclarece y tiene muy clara la palabra de Dios, es que Él es nuestro guardador. Él es nuestro guardador. Jeremías capítulo 14:8 le dice al pueblo de Israel: si tú eres del pueblo de Israel, entonces puedes levantar ahí tu mano y decir: yo soy del pueblo de Israel. Y entonces Él te va a decir: yo soy tu guardador en tiempo de aflicción. Y ese es el tiempo que en algún momento cada uno de nosotros hemos pasado. La palabra de Dios nos establece que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y la aflicción la vamos a pasar, pero el Señor va a ser nuestro guardador. La palabra de Dios nos explica también en el libro de Efesios que Dios a nosotros nos ha dotado de una armadura. Y cuando el Señor nos dice que el Señor nos da una armadura, es porque vamos a tener que enfrentarnos a situaciones difíciles. Van a haber batallas, van a haber situaciones adversas en las cuales vamos a tener que tener siempre nuestra armadura. Y una de las armaduras que el Señor establece en el libro de Efesios es el escudo. Que aquel que va a ir a pelear no utiliza su escudo. Aquel escudo que va a recibir los dardos, aquel escudo que va a recibir los golpes. Eso no quiere decir que no hayan golpes y que no hayan dardos. Es necesario tener el escudo de la fe. El escudo de la fe. Y eso es importante que hoy podamos entender. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que el enemigo ha querido venir a querernos robar, a querernos quitar en este tiempo de aflicción, es la fe. Cuando alguien se queda sin fe, se queda desarmado. Cuando alguien se queda sin fe, entonces viene el temor y toma el control de lo que entonces nosotros tenemos. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Salmo 105, oye esto, Salmo 121, en su verso 5, dice la palabra: Jehová es tu guardador. Oye esto, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 21:6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, dice la palabra de Dios. Él guardará tu alma. 121:8 dice: Jehová guardará tu salida y Él guardará tu entrada. Yo no sé si puedes decir amén a esto, pero el Señor nos enseña a través de su palabra que Él es nuestro guardador. Pero te quiero dejar algo más importante. Dice la palabra, porque Él va a ser tu guardador desde ahora y para siempre. Yo no sé si lo puedes volver a repetir, pero Él va a ser tu guardador desde ahora y para siempre. Oye bien, qué importante es esto. Si la palabra de Dios nos está diciendo que Él es nuestro guardador, que Él es el que va a venir y con su sombra y su mano derecha nos va a guardar, que ni el sol ni la luz de la luna nos va a hacer daño, que Él nos guardará de todo mal y que Él guardará nuestra alma, entonces dice la palabra de Dios que Él es el que guarda nuestra salida y nuestra entrada, pero no en tiempos difíciles, en todo tiempo. Dice que desde ahora
y para siempre, porque así como Él es el principio y así como Él es el final, como Él es el alfa y como Él es la omega, así también se extiende esa guardia sobre ti. Entonces, teniendo el concepto que esta mañana el Señor quiere darnos sobre su condición y sobre la certeza de su palabra para nosotros, yo te quiero decir qué importante es entonces, porque muchos andan asustados, porque muchos no se sienten guardados, porque muchos tienen temor, porque muchos no pueden hacer con normalidad lo que ha sido establecido, porque hay miedo. Porque ha habido miedo, porque ha habido terror, porque ha sido la estrategia de Satanás que ha venido y ha ministrado a su pueblo, ha ministrado al mundo entero con un temor. Mira, pero lo puedo creer del mundo, pero de los hijos a quienes el Señor les habla, a quienes nos ha hablado a través de su palabra y nos ha dicho que Él es nuestro guardador. Él es el que cuida nuestra salida y nuestra entrada y lo hace por siempre. Entonces, ¿por qué muchos andan asustados? Porque muchos andan con temor. Y sabes que una de las cosas que la palabra nos enseña, que en el libro de Pedro 1:5, que nos hace claro de que Él es nuestro guardador, porque hay un poder de Dios que está operando, pero hay algo que tiene que hacer que ese poder de Dios opere de una manera grande, verídica y poderosa en nosotros, y es la fe. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, podemos llegar a entender que en la medida que nosotros perdemos nuestra fe, entonces el terror nos acompaña y comienza a tomar el control de nuestras vidas. Yo te quiero escribir el pasaje tan hermoso del libro de Job. La palabra de Dios describe a un hombre al que el Señor lo describe como un hombre temeroso de Dios, como un hombre fiel, como un hombre íntegro, características con las cuales Dios lo ve. Pero tú sabes que un día, Satanás se levantó. Satanás llegó hasta la misma presencia de Dios. Oye esto, llegó hasta la misma presencia de Dios y habló con Dios. Y Dios le dijo: ¿has tomado en cuenta mi siervo Job? Porque Job era un elemento característico que diferenciaba. Entonces, ¿sabes lo que le dice en el verso 9? Job 1, capítulo 9. Respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vemos la manera en donde un siervo de Dios había sido guardado, era guardado de una manera completa por Dios. Dice la palabra de Dios que él estaba cercado, él estaba custodiado y estaba guardado. Y esa guardia y esa manifestación de protección y de cobertura de parte de Dios al siervo le había dado las características de un hombre muy bendecido. Un hombre bendecido en su familia, con sus hijos, de manera material. Una característica de un hombre que muchos quisiéramos para este tiempo. Y la palabra de Dios dice que Satanás, que Dios lo reprenda, se levantó y fue exclusivamente a la presencia de Dios para tomar en cuenta a aquel hombre. Así como en estos tiempos se ha levantado la tiniebla, se ha levantado la catástrofe, la aflicción, así como a nivel mundial hemos visto la presencia de Satanás manifiesta, así también Job también fue visitado de esa manera. Pero Job, dice la palabra, que estaba cercado, habían cercos que lo protegían. Y ahora
Usted me va a decir, ¿y entonces qué pasó ahí? ¿Dios le quitó el cerco? ¿Satanás influyó para que le quitaran el cerco? Y que de esa manera pudiera entrar a tomar posesión de aquello de lo cual era la bendición de Job. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué sucedió ahí? Siendo un hombre con las características con las que Dios lo declara, ¿qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? ¿Qué proceso era el que había que pasar Job? Y entonces me encuentro en el libro de Job, en su capítulo 3, la respuesta que yo estaba buscando. Job, en su capítulo 3 y en su verso 25, Job exclama lo siguiente: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mira qué fue lo que sucedió para que esas cercas, para que esa cobertura y que esa protección de Job cayera. Llegó el temor. Llegó el temor a la vida de Job. Y eso provocó que aquello que lo cubría, que aquello que lo bendecía, cayó. Y entonces tuvo la oportunidad Satanás de entrar y tomar lo que era de Job. Entonces, cuando entras en temor, el cerco se va. Cuando entras en temor, el cerco se destruye. Una de las cosas que yo he llegado a entender entonces, que donde hay fe, oye esto, donde hay fe, no hay temor. Donde hay fe, no hay temor. Pero donde hay temor, no hay fe. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que donde no hay fe, pero se pide, entonces dice la palabra que Dios provee. Y yo no sé hasta dónde el Señor ha permitido que nuestras vidas se estén llenando de temor. Hasta dónde el enemigo está causando en este tiempo que el temor nos invada, que el temor nos limite, que el temor nos separe. Es increíble ver cómo la estrategia de Satanás fue directamente aquello que el Señor había declarado, congregado, unido, en armonía. Vino y comenzó a destruir, porque esa era la manera en que era necesario, era tal vez lo más directo para destruir el plan perfecto de Dios. Pero aún así, Dios ahora está operando en la vida de cada uno de nosotros. Y esta operación que está haciendo es: ten fe. Que tu fe ahora sea más fuerte. ¿Por qué perdemos la fe? Porque entonces nosotros venimos y damos marcha atrás a causa de que el temor ha invadido nuestra mente, ha invadido nuestro corazón. Porque ciertamente ahora tenemos miedo. Porque ahora dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y entramos en un estado de miedo porque nos faltó la fe. Nos faltó la fe. Entonces, yo quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Salmo 91, aquella expresión hermosa de aquel siervo, de aquel David. Un David que sabía quién era, sabía la perfecta convicción que quién era. Mira lo que dice la palabra de Dios: porque el que habita, porque el que vive, porque el que conoce esa relación de decir: estoy bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Mira lo que dice la palabra de Dios. David sabía quién era. David sabía quién lo guardaba. David estaba convencido de que había un poder más grande que lo estaba guardando. Cuando David se le apareció aquel hombre, aquel gigante, nunca lo llamó como gigante. Nunca se refirió a él como alguien mayor. Porque él, David, sabía que él conocía a un gigante más grande que Goliat. Y ese era su Dios. Ese es nuestro Dios, el que es el gigante de gigantes,
Ese es nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Él exclamó: el omnipotente, el omnipotente, el que tiene todo el poder. Y entonces en el verso 2 dice: yo, oye bien esto, yo diré al omnipotente, yo diré al que es mi gigante, dijo David, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, la pregunta es: ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? O en otra situación, ¿estás confiando? ¿O tienes confianza? David sabía quién era su guardador. David sabía quién era su castillo. David conocía al omnipotente. Entonces, Él te librará del lazo del cazador, de la peste. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No, oye, no temerás. Oye, no temerás. No temerás. No temerás, dice la palabra de Dios, al terror nocturno, a la saeta que vuele de día, ni a qué, ni a toda pandemia, ni a todo virus, ni a toda bacteria, dice la palabra de Dios. No temerás a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en el día destruya. Ese es tu guardador, mi amado. Él es nuestro guardador. Dice la palabra de Dios: porque caerán 1000 y caerán 10,000 y a ti no te tocarán. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, a tu omnipotente, has puesto al gigante de gigantes, has puesto delante de él, dice, la esperanza, al Altísimo por su habitación. No sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Oye, no tocará ninguna plaga tu morada. Yo no sé si lo recibes, pero yo estoy convencido de que yo conozco a un gigante de gigantes, y ese no va a permitir que ninguna plaga toque mi casa. Estoy seguro y completamente convencido que conozco a un todopoderoso, al que hoy me da la seguridad y la fortaleza para decirte hoy a ti que ese guardador que la palabra de Dios describe en el libro de Primera de Pedro es el que nos guarda el día de hoy. El que hoy llega a tu mente y te dice: yo soy tu guardador. Y entonces la palabra de Dios sigue diciendo: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, y sobre el león y la víbora pisarás, y harás que al cachorro del león y el dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Mira, si nosotros no creemos a esto, si realmente no estamos convencidos de esto, entonces yo creo que algo está pasando, algo está sucediendo. Este tiempo mundial, difícil, terrible, créeme, el mundo está de rodillas ante un virus. El mundo entero está angustiado, afligido, atormentado. Pero yo te quiero decir: oye esto. Primera de Pedro 5:7. Oye esto. Porque es necesario que echemos toda nuestra ansiedad. Capítulo 7. Verso 7, perdón. Primera de Pedro 5:7. Porque es necesario que echemos toda nuestra ansiedad. ¿Y qué significa ansiedad? Significa temor, angustia, aflicción. Pero ¿dónde la vamos a echar? Sobre Él, sobre el Todopoderoso, sobre el Omnipotente. Porque Él dice: oye, tiene el cuidado de nosotros, tiene el cuidado de ti y tiene el cuidado de mí. Dios tiene el cuidado. Pueda de que el virus ya tocó a la puerta de tu casa. Pueda de que ese virus tal vez ya entró. Pero sé que estás en pie. Y sé que has sido tu cuidador. Y sé que ha estado contigo y Él no te ha dejado.
Porque es necesario que toda nuestra ansiedad tiene que ser puesta en Él. Todo nuestro temor y toda angustia y toda aflicción tiene que ser puesta en Él. ¿Sabes por qué? Porque verso 8 dice que tenemos que ser sobrios. Oye, tenemos que ser sobrios y estar velando. Porque nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, anda como león rugiente, pero anda buscando a quien devorar. Mira, este tiempo es importante para entender que estamos siendo ministrados, oye bien, por un tiempo de tinieblas, un tiempo de calamidad, un tiempo en donde la manifestación de Satanás, que Dios lo reprenda, está queriendo venir y provocar en nosotros la manifestación en que nosotros no podamos entonces entender el propósito glorioso de Dios. Pero una cosa te quiero decir, que para eso la palabra de Dios se levanta. Por eso la palabra de Dios llega hasta tu oído esta mañana. Por eso la palabra de Dios va a tener que resonar en tu oído y en tu corazón. Que esta palabra venga y sea inscrita de una manera en tu corazón y que te puedas entender que a ti se te fue delegado un guardador. Se fue delegado para tu vida uno que te cuida, uno que te guarda, uno que te protege, uno que en medio de la calamidad Él está pensando en ti, está cuidándote, dice la palabra de Dios. Porque el león se ha levantado, porque el león rugiente anda viendo a quién devorar. Y muchos ya fueron devorados. Muchos, la verdad te digo, ya fueron. Hoy en las fauces de ese león están. Porque no creyeron a la palabra. No entendieron que hoy el Señor nos dice que ese guardador está operando en nuestra vida. Por eso es triste saber que de este propósito y de este proceso en donde Dios nos ha pasado, era para que pudiéramos conocer al Omnipotente, para poder conocer a ese que es todo poder. Pero una de las cosas que cambia todo es nuestra fe. Él vino a robar, Él vino a matar y Él vino a destruir, Satanás. Pero yo te digo, que no te robe la fe. Que no te robe la fe. Porque primera de Pedro 5:9 dice, porque es necesario resistir y estar firmes en la fe. El enemigo no puede. El enemigo no puede entrar. Y no puede manifestarse en tu vida si tu vida está llena de fe. Entonces, yo creo que es buen tiempo para que nosotros entendamos que si estos tiempos el Señor los ha permitido, es para que podamos hoy entender que nuestra fe tiene que estar más firme que nunca. ¿En quién has creído? ¿Conoces, así como David, a ese Dios omnipotente? ¿Conoces a ese David que no peleó en contra de un gigante? Él no lo vio nunca como un gigante, porque para él conocía al gigante de gigantes. Y sabía que él era alguien que podía caer y podía venir y caer al suelo. David conocía al Omnipotente. Y espero que nosotros a este tiempo conozcamos también al Omnipotente. Que todo temor sea echado de nuestras vidas. Ahora, es necesario entender entonces que estamos siendo manipulados por una perspectiva del mundo. Las noticias, la información te da una perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Yo te quiero decir, en la medida que el temor tú permitas que entre a tu vida, tu fe merma, tu fe desciende, tu fe decae. Entonces nunca vamos a poder nosotros reconocer que para estos tiempos Dios lo que más quiere es que entendamos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es alcanzar nuestra fe. Yo te digo, no podemos nosotros vivir en temor. El enemigo se ha hecho presa, nos ha hecho presa del temor, pero en el nombre de Jesús vamos a renunciar a él. Deuteronomios capítulo 7, verso 18 dice, no tengas temor,
De ellas acuérdate bien, dice, de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón en todo Egipto, de las grandes pruebas que vinieron a tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Entonces, yo no sé si tú has visto la mano poderosa de Dios, pero ese es el tiempo para que la podamos ver. Ese es el tiempo para que hoy podamos accesar a ver el poder de Dios en nuestra vida, para que Él se manifieste de una manera poderosa en nuestra vida. Sabes que hoy podemos decirle a ese temor que se ha echado fuera de nuestra vida, de nuestra mente y nuestro corazón. Este tiempo, esta pandemia, llámese como se llame, ha querido venir a quitarte a ti esa fe, porque ha querido venir a manipular tu mente con lo que miras, con lo que oyes. Pero yo te digo una cosa, que así como aquel hombre llamado David, muchos llegaron y le dijeron que había un hombre que estaba atormentando a su pueblo, había un hombre que había desafiado a su pueblo. Esos pensamientos también y esas palabras llegaron al oído de David. Pero David, lo que él conocía era quién era Dios. Y eso fue suficiente para derrotar a ese gigante. Así que yo solo te quiero dejar esta palabra profética. Y quiero declarar esta palabra profética para tu vida. Quiero declarar esta palabra profética para tu vida. Ezequiel capítulo 28, verso 25. Oye esto. Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja la casa de Israel de los pueblos de los cuales está desparciada, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ellas seguros, y edificarán casas y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que se despojaron de sus alrededores. Y habrá y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Entonces, ahí donde estás, yo quiero declarar esta palabra profética para tu vida. Yo quiero declarar esta palabra profética para tu vida. Yo no sé cuántos hemos sido presa del temor. Oye bien esto. No sé si escuchaste bien. No sé cuántos hemos sido presas del temor. No sé cuántos estos acontecimientos nos apartaron, nos dividieron. No sé cuántos nos dijeron que pronto íbamos a morir. No sé cuántos el temor embargó nuestra vida, al punto en que decidimos quedarnos inertes en nuestras casas. La palabra de Dios nos enseña que ante todo acontecimiento, ya sea aflicción, temor, angustia y ansiedad, Dios puede operar de una manera hermosa con solo el hecho que nosotros tengamos fe. Tú no fuiste llamados para este tiempo para tener miedo. Tú no fuiste llamado para este tiempo para poder temer. Fuiste llamado, dice la palabra de Dios, verso 25, para que en el momento que seamos tomados todos, seamos santificados. Para que en el momento, dice la palabra de Dios, en que lleguemos al punto de habitar seguros. Te quiero decir esto, que cuando allá en Egipto el ángel de la muerte tocaba las puertas, cuando allá en Egipto ese ángel de la muerte se levantó, todos habitaban contentos en sus casas, porque sabían de que en esa casa estaban guardados. Sabían que el dintel había sido marcado con un propósito, para que dentro de casa todos ahí estuvieran guardados. ¿Sabes lo que sucedió en Egipto cuando vino aquella plaga de la oscuridad? En esas casas había luz.
Todas las casas no tenían luz. La casa de los hijos de Dios tenía luz. Y habitarán en ella seguros, dice Ezequiel 28:26. Edificarán casas, plantarán viñas, vivirán confiadamente cuando yo haga juicios a todos los que los despojaron de sus alrededores, y sabrán que yo soy su Dios Jehová. Es el tiempo que habitemos seguros, mis amados. Es el tiempo que hoy echemos fuera todo temor y que podamos venir y levantarnos como hijos de Dios. Yo te quiero pedir, por favor, que a esta hora podamos levantar una oración. La pandemia existe. La pandemia es real. El ángel de la muerte fue real. El ángel de la muerte fue real. Pero ¿saben lo que sucedió? Que ese ángel no entró a la puerta, no entró a la casa de los hijos de Dios. No entró a tu hogar, no entró a tu casa. Hoy podemos decir que aunque las circunstancias, que aunque la perspectiva con que el mundo nos hace ver esta situación, vamos a tener que aprender a ver esa perspectiva según la visión de Dios. El pueblo de Dios debería de hoy gozarse porque nos está pasando por el proceso de la fe. El proceso en que vamos a creer lo que no vemos. Vamos a confiar en lo que no vemos porque nuestra confianza es Dios. Porque nuestro refugio es Dios. Porque nuestra salud es Dios. Porque todo es Dios. Ahí está nuestra confianza, nuestro refugio, nuestro castillo fuerte. Ahí está puesta nuestra fe. Yo quiero que oremos. Oremos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por el pueblo de Dios, a quien le ha faltado la fe y que en estos tiempos, a esta hora, perdieron la fe, se llenaron de temor, y eso los está llevando a la aniquilación física, espiritual y corporal. Por cuanto dice la palabra de Dios que hemos de estar completos, porque la salvación es de manera completa. Padre de los cielos, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, primero, Padre, por la bondad y la misericordia de poder conocer tu palabra. Poder, Señor, entender, Señor, el plan hermoso, Señor, que tú has tenido para cada uno de nosotros. Señor, porque sabemos, Señor, que en medio de toda situación adversa, Señor, tú eres nuestro guardador. En ti estaremos seguros, confiados, Señor. Porque tu cobertura, Señor bendito, ha sido extendida de una manera especial. Porque hemos de saber y entender, Señor, que aún en medio de toda situación adversa, Señor, tú te estás levantando como nuestro gran omnipotente, como el Dios de todo poder, Señor. Por eso está en nosotros hoy activar nuestra fe, Señor. Hasta que hoy tu pueblo pueda ser activado en fe. Señor, activa la fe de tus hijos. Señor, que el que sabe y reconoce que no tiene fe, que la pida. Pide fe para poder pasar este proceso en el que el Señor nos está probando, en el que el Señor está diciéndote a ti: tú eres mi pueblo, al quien yo voy a recoger, al quien yo voy a guardar, al quien yo le voy a edificar, a quien yo le daré viñas, a quien yo le guardaré y le cubriré. Ese es nuestro Dios grande y poderoso. Ese es mi Dios omnipotente, el Dios que me guarda, el Dios que me protege, el Dios que me vigila, el Dios que me cubre. Y hoy más que nunca mi fe es la que tiene que estar más fuerte que nunca. Así que yo te ministro, siervo, sierva de Dios, hija, hijo, yo te ministro fe para estos tiempos. Te ministro que te levantes,
te ministro que te pongas de pie, que tu rostro sea alzado al cielo, que encuentra un pueblo firme, establecido en fe, que encuentra un pueblo establecido en fe, haciendo su obra. Que toda parálisis, que todo estancamiento sea quebrantado en el nombre de Jesús para tu vida, para que te puedas levantar a declarar la palabra, para que en voz en cuello puedas declarar la palabra, que Cristo vive, que Cristo viene, que está a las puertas y que viene por una amada que está sobria, que viene por una amada que está velando, que viene por una amada que se está preparando, que viene por una amada que ha reconocido la fe como un atavío. Así que en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, pueblo, amada iglesia de Cristo. Yo te bendigo y declaro sobre ti que nuestro guardador, que hay un poder guardador que está sobre nosotros. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, solo bendice a tu guardador. Bendice a tu guardador, porque Él no te ha dejado. Si tú ahí en tu casa hoy puedes decirle gloria a Dios, si tú puedes bendecir el nombre de Dios a esta hora, hazlo, porque ese es nuestro guardador. Ese es nuestro guardador. Así que gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Que así como el Señor te ha guardado hasta el día de hoy, te siga guardando en fe, en esperanza, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. Que tengas un día hermoso y maravilloso. Que el Señor esté contigo. Amén.